Bueno, ya estamos de regreso con el ejercicio que estamos trabajando de las cuentas nacionales, registro de las cuentas nacionales para las partidas de la empresa. Estamos en esta primera sección. Ya hemos hecho lo que son las empresas. Ahora vamos a hacer el registro de los hogares. Lo voy a poner acá abajo. Aquí. Entonces vamos a nombre de la partida y este se va a llamar hogares. Vamos a hacer el registro de los hogares. Y para el registro de los hogares lo que nosotros tenemos que considerar es primero los usos y los recursos. Aquí como ya tenemos participación del gobierno, además de las empresas, tenemos otra cuenta o otro grupo que se llama las empresas privadas sin fines de lucro. ¿Sí? Estas empresas privadas sin fines de lucro, cuyo objetivo es generar producción, pero sin tener ganancia, como no tienen ganancia, bajo el contexto de las cuentas nacionales a las fundaciones o las empresas privadas sin fines de lucro, es decir, empresas que realizan actividad comercial sin el objetivo de generar ganancia, se las considera como hogares, porque los hogares hacen lo mismo. Generan una producción con el fin de tener un autoconsumo. Entonces, esto, cuando ustedes vean un rubro que está relacionado a las empresas privadas sin fines de lucro, lo van a categorizar dentro del grupo o dentro de las partidas de los hogares. Perdón, aquí me está. Listo. ¿Alguien iba a decir algo? No. Bueno, sí. Vamos a hacer ya ahora la parte, así como estábamos trabajando, agregarlo por aquí al momento. Ya. Vamos a realizar los registros de los usos. Para los usos, primero, ¿qué va a ser un uso para un hogar? ¿Qué va a ser un uso para un hogar? Todo lo que compra. Todo lo que compra. ¿Y qué es lo que compra los hogares? Bienes de consumo. Entonces, voy a registrar acá al lado. Voy a registrarlo lo voy a pintar con un color azulito para que sepan que esto también, perdón. Acá. Ya, vamos a registrar esto para que sepan que en la compra de bienes de consumo también corresponden a los hogares. Entonces vamos a registrar esto, compra de bienes de consumo por 68. Acá. Y ahora lo registramos como un uso. Si se dan cuenta, por parte de las empresas se lo registraba como un recurso y por parte de los hogares ahora lo registramos como un uso. Tenemos el rubro de compras de bienes de consumo. ¿Qué otra cuenta también tenemos? ¿Qué otra compra hubo? La de los 10, la de los pagos en especie. Entonces vamos a registrar compra de pagos en especies del sector agrícola. ¿Por cuánto? Por el valor de 10. ¿Qué otra compra hubo? ¿Qué otra compra hubo? Arriba dice compras en administraciones públicas, ¿lo que dice? ¿Cómo? No veo bien el nombre de la cuenta, está arriba. ¿Ya? El Solamente valor de 28. Compra de administraciones públicas a las empresas. compra de administraciones públicas a las empresas. Esta cuenta, no, esta 28 no es. Estamos en los hogares. ¿Sí? Aquí lo que vamos a ver, ¿qué otra compra tenemos? Bienes de consumo vendidos a los hogares.
bienes de consumo vendidos a los hogares. ¿Por qué El valor? 14. El 14. Más 14. abajo. Exacto. Este. Venta de bienes de consumo, exacto. No les estoy poniendo los azulitos. Este. El otro que teníamos era este, ¿no? Estas ventas de bienes de consumo ya no va a ser venta de bienes de consumo, ¿no? Sino que ahora va a ser compras de bienes de consumo. Aquí va a ser compras. Primero voy a copiarlo. Venta de bienes de consumo por el valor de 14. Acá. Ya no va a ser bienes de consumo. Va a ser prácticamente el mismo rubro. Bienes de consumo. Va a ser así. Compras de bienes de consumo. ¿Por qué valor? Por el valor de 14. Bienes de consumo por el valor de 14. Si se dan cuenta que es el mismo registro, pero ahora lo ponemos acá. ¿Ya? ¿Qué otra compra hemos tenido? ¿Qué otra compra? Los 22, ahora sí registramos los 22 que compran las empresas, perdón, los hogares a los gobiernos. Entonces vamos a tener esto, bajo para acá, las ventas de servicios gubernamentales del sector público, pero ya no va a ser ventas para los hogares, sino que, y este es, ¿por qué valor? 22 era. 22. Y este está de color azul. Estos 22 ya no es una venta de servicios gubernamentales en los hogares. Como estamos dentro del consumo, dentro de las cuentas de los hogares, esto va a ser una compra de servicios gubernamentales de los hogares. ¿Ya? Esa pequeña modificación hacemos para identificar que este rubro es en realidad la compra que hacen las personas. ¿Tendremos algún otro rubro de compra? ¿Qué otro rubro de compra hace falta? El autoconsumo agrícola. Recuerden que el autoconsumo agrícola es que yo lo produzco y yo me lo consumo. Entonces, esto también lo tenemos que registrar. El autoconsumo agrícola. Pero ya no le vamos a poner, ya no lo vamos a poder registrar como autoconsumo agrícola. Bueno, lo vamos a dejar por temas didácticos, lo vamos a dejar puesto de color amarillo, pero esto en realidad es una compra de las empresas, compra de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas. Entonces, este es el rubro de 2. El rubro de 2. ¿Ya? Ahí tenemos todo, estos son compras. Compras, aquí la voy a poner en forma de nomenclatura para que lo vean también. Estos van a ser compras de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas. Este de aquí, déjenme agregarlo acá para que lo puedan visualizar y lo puedan distinguir. Estos pagos en especies del sector agrícola va a ser lo mismo. Son compras de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas. Compras de bienes de consumo, lo mismo. Compra de bienes de consumo de las personas a las empresas. Este de aquí es
El autoconsumo agrícola, lo mismo, compra de bienes de consumo que hacen las personas a las empresas. Y acá finalmente tenemos que esto se va a llamar compra de bienes de consumo que hace las personas al gobierno. ¿Sí? Entonces, ustedes se lo podría acumular, o sea, poner en una sola cuenta los 68, los 10, los 14 y los 4. O sea, prácticamente podrían ustedes haber hecho en un solo rubro el valor total, que es el valor de, lo voy a poner acá abajo para que ustedes lo puedan visualizar, como también lo pueden haber hecho, que es válido hacerlo así si lo desean trabajar. Entonces aquí simplemente vamos a consolidar las cuentas de compra de bienes de consumo, sería 68, más los 10, perdón, me equivoqué de tecla, más acá está, las bienes de gobierno, no es esta, más los 2. ¿Ya? Y esto se va a llamar compra de bienes de consumo, compra de bienes de consumo de las empresas, de las personas a las empresas. Aquí estoy poniendo mal. Gobiernos, personas. ¿Ya? Por el valor de 94, y aquí vamos a tener las compras de bienes de consumo que realizan el gobierno las personas. Por el valor de 22. ¿Sí? Ustedes lo podían haber hecho así directamente. Y de hecho, cuando ya se trabajan en las cuentas nacionales, se trabajan por códigos. Se trabajan por códigos. Ustedes, si algún rato van a trabajar en el Ministerio de Finanzas, en la área de contaduría o el área de relacionados, ustedes van a ver un poco de códigos, que son los nombres de las partidas, y les aparece el rubro total. Entonces ustedes entran al rubro y les aparece todo este detalle. Que es lo que, y este detalle general es lo que ustedes encuentran en las cuentas nacionales. Así, cuando se van a la página del Banco Central. ¿Ya? Continuamos. Ya tenemos registrada toda la parte de las compras por parte de los hogares. Veamos qué otro rubro puede haber. Tenemos, por acá arriba, impuesto a la renta pagados por los hogares. Eso es salida de dinero que hacen los hogares, entonces eso va a ser también considerado como un uso para los hogares. Entonces vamos a registrar uso. Y aquí vamos a juntar el valor de uso que es 8. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a poner acá. ¿Qué otro rubro tenemos? Tenemos 8. Ventas, subsidios. Sueldos y salarios, acá sí, sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro. Estos sueldos y salarios pagados a las instituciones privadas sin fines de lucro también va a tener es algo similar al autoconsumo agrícola, solamente que para el caso de las instituciones privadas sin fines de lucro es como una empresa, pero en realidad es tratada como los hogares. Entonces, cuando hacen un pago, vamos a tener que se refleja de ambos lados, es decir, desde el punto de vista como empresa que paga y desde el punto de vista como hogar que recibe el dinero. Ambos dentro del mismo rubro que es personas. Entonces vamos a registrar acá los sueldos y salarios por el valor de 9. Por el valor de 9. Y estos sueldos y salarios, nosotros los consideramos como tal, como un sueldo y salario que reciben las personas
aquí lo voy a poner, así sería, sueldos y salarios que reciben las personas de las empresas privadas, las instituciones, perdón, instituciones privadas sin fines de lucro, ¿ya? Por el valor de 9. ¿Qué otro rubro podríamos tener? ¿Cuánto me da todo esto? 133. ¿Ya? Ya no tenemos, déjame ver si no hay algún otro. Sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, eso es gobierno. Venta de maquinaria y equipo, esto no. Todo esto de aquí, que son en amarillo, corresponden específicamente a lo que es la empresa. No tocamos impuesto directo pagado a las empresas, sueldos y salarios pagados por los consejos provinciales. Estos es gobierno, compras de administración públicas a las empresas, esto es gobierno, pago de guerra, jubilados, por el valor de 7. Estos son transferencias que hace el gobierno. Esto lo registramos en las cuentas del gobierno. Esto no es una cuenta, si bien es cierto, es dinero que reciben los hogares, pero no constituye como un rol que hacen los hogares. En realidad esto es una intervención del gobierno. Entonces, estos no los consideramos dentro de los hogares, impuesto ya está reconsiderado. Bienes, sueldos y salarios, este también lo consideramos. Entonces ya están todas las cuentas consideradas, ya con esto cerramos lo que es la partida de los usos. Ahora vamos a hacer el registro de las partidas de los recursos. Para los recursos, nosotros tenemos que considerar, vamos a ver, los sueldos y salarios que reciben las personas, porque el sueldo y salario es algo que es dinero, es entrada de dinero para las personas. Entonces, este rubro se lo registra como un recurso por parte de los hogares. ¿Por qué? Porque es dinero que reciben las personas, en este caso del gobierno. Sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social. ¿Qué otro sueldo y salario tenemos? Pago de sueldos y salarios de las empresas. Tenemos los pagos de sueldos y salarios por las empresas por el valor de 46, si no me equivoco era. $46. ¿Ya? ¿Qué otro rubro tenemos? Esto lo voy a poner acá. Al ladito lo voy a poner de color azul para que lo identifiquen también. 46. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? Me olvidé. Sueldos y salarios de provisión social. Acá. El otro rubro que tenemos, sueldos y salarios pagados. Aquí está. Estos sueldos y salarios pagados por consejos provinciales. También registramos los sueldos y salarios pagados por los consejos provinciales. Aquí están. Como un recurso, estamos registrando todos los sueldos y salarios por el valor de 25. Si no me equivoco era. Sí, valor de 25. ¿Ya? ¿Qué otro rubro tenemos? Los sueldos y salarios, los 10, los que es pago de especies del sector público, del sector agrícola, que es un pago de sueldo y salario que también lo registramos, por el valor de 10. ¿Qué otro rubro? Los 2 del autoconsumo agrícola. El autoconsumo agrícola acá. Y esto es
2. Voy a cocinarme un huevito. Dime. La que el video. ¿Ya? El autoconsumo agrícola. Seleccionemos. Acá. ¿Ya? Ahí tenemos, esos son todos los sueldos y salarios que reciben las empresas, los hogares, perdón, disculpen la confusión. Entonces tenemos sueldos y salarios de las provisiones, de las instituciones de provisión social, de las empresas, de los consejos provinciales, lo que es el sector agrícola, lo que es el autoconsumo. ¿De quién nos hace falta? Ah, de las instituciones privadas sin fines de lucro, no, me estaba olvidando de eso. Los sueldos y salarios de las instituciones privadas sin fines de lucro. Ya. Por el valor de 9. De 9. ¿Sí? Entonces aquí tenemos... Uy. Ya. Aquí tenemos sueldos y salarios pagados por instituciones privadas. Veamos qué otro rubro más podría haber. Tenemos la participación de utilidades. Esta participación de utilidades, ¿quién las recibe? Las personas, ¿no? Esto genera la empresa y esto reciben los hogares. Entonces vamos a registrar también esta participación de utilidades. Lo registramos acá abajo. La cuenta de participación de utilidades. Y aquí, por el valor de 15. ¿Ya? Vemos si hay algún otro. Aquí es el pago de los héroes de guerra a los jubilados. Esto yo les mencionaba que es una transferencia que hace el gobierno, pero que le hace a las personas. En el momento anterior no lo registrábamos en un uso porque no es una salida de dinero para las personas, es una entrada de dinero para las personas. Entonces nosotros tenemos que registrar también los pagos a héroes de guerra por parte de los jubilados, que esto no es nada más que una transferencia de recursos. Vamos a registrar esta transferencia de recursos del sector público hacia el sector de los hogares por el valor de 7. Ya está. Vamos a ver si falta algún otro. Compras. Esto. Yo creo que ya están todas las partidas. Vamos a ver cuánto de esto. A sumar. Me da 130. Y acá. Ya. ¿Qué voy a tener en este caso? ¿Un ahorro o un desahorro? Un desahorro, Un desahorro. ¿Por qué tenemos un desahorro? porque en este caso lo que hemos gastado más de lo que, o sea, hemos gastado más dinero de lo que nos ha entrado en la Exactamente. parte de los hogares. Exactamente. Entonces, aquí voy a utilizar la misma fórmula de acá arriba y lo voy a copiar para que vean que sale directo. Es la misma fórmula. Y me sale que es menos 3, ¿no? ¿No? Y me sale que es menos 3. Entonces, lo puedo hacer así. Este menos este. Es que si lo hago así me sale como referencia circular. Bueno.
Esa es la diferencia. Sí, lo voy a poner aquí. Aquí está la forma. ¿Ya? Acá. ¿Ya? Entonces ahí tengo que está consolidada mi partida de cuentas de los hogares. Y esto se va a llamar como utilización del ingreso personal total. Me voy a poner acá. Utilización del ingreso personal total para el tema de los usos, y para los recursos se llama como ingreso personal total. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya registrada la cuenta de los hogares. Vamos a ver ahora, bueno, aquí si ustedes quieren lo pueden consolidar y les va a salir un poco más reducido, ¿no? Ahora vamos a hacer ahora lo que es las cuentas, poner acá, ¿de quién nos falta? ¿De quién nos falta? Del gobierno, ¿no? Vamos a hacerlo el registro de las cuentas del gobierno. Entonces ya no se va a llamar hogares, sino que se va a llamar gobierno. Aquí este es mucho más sencillo, son menos roles, son menos cuentas las que se dinamizan o las que intervienen. Aquí lo que tenemos que, los usos van a ser todos los sueldos y salarios que ha pagado el gobierno. Entonces vamos a registrar las cuentas de los sueldos y salarios de los gobiernos. Tenemos que acá, sueldos y lo que son sueldos y salarios de la provisión social, que eso paga el gobierno. Es un uso por el valor de 16. ¿Qué más teníamos? ¿Qué otro sueldo y salario? Lo que se pagan a los consejos provinciales por el valor de 25. Por el valor de 25 a los consejos provinciales. ¿Tenemos algún otro sueldo que hace el gobierno? No refleja ningún otro sueldo, solamente tenemos lo que son los dos tipos de sueldos. ¿Qué otra cosa hace el gobierno? Paga subsidios. Vamos a ver si tenemos algún subsidio por aquí. ¿Me ayudan a ubicarlo, por favor, si existe algún subsidio? Creo que sí había subsidio. Aquí tenemos subsidios entregados a la producción. Entonces, esto es salida de dinero para el gobierno porque está entregando dinero al sector productivo. Entonces, vamos a registrar los subsidios entregados a la producción. ¿Qué otro rubro tenemos? ¿Qué más hace el gobierno? Hace transferencias de dinero. Vamos a registrar las transferencias de dinero. ¿A quién hizo las transferencias? Era por medio de los pagos a los héroes de guerra, ¿no? ¿Dónde estaban los héroes de guerra? Por aquí. Y a los jubilados. Aquí está el total de las transferencias. ¿Qué más hace el gobierno? Tenemos los sueldos, salarios. El gobierno también compra. Entonces aquí vamos a... ¿Y a quién le compra? No le compra a los hogares. Lo que le va a comprar es a las empresas. Y ahí va a estar el rubro que estábamos conversando hace un momento. Compra de administración pública a las empresas. Aquí tenemos. El único que nos faltaba. Entonces, compra de bienes de consumo de la administración pública a las empresas. ¿Por qué valor? Por el valor de 28. ¿Ya? ¿Cuánto nos da todo eso? Nos da un valor de 84. ¿Ya? Ahora vamos a registrar, voy a ponerle una rayita para que sepan que hasta ahí llegan los usos. Ahora vamos a realizar los recursos. Los recursos son lo que constituye un ingreso para el gobierno. Entonces, ¿qué nomás genera ingresos para los gobiernos? Tenemos los impuestos, ¿no? Vamos a empezar por los impuestos. Vamos por acá. A ver, me ayudan a ubicar los impuestos.
¿Qué tipo de impuestos está cobrando el gobierno? Le cobra impuesto a las personas y le cobra impuesto a las empresas. ¿Dónde están? Impuesto a la renta pagado por los hogares. Ahí. Exacto, impuesto a la renta pagado por los hogares. Eso es una entrada de dinero por el valor de 8, ¿no? El otro impuesto, el otro impuesto es Impuestos directos pagados por empresa. 17, ¿no? Acá está. Uy, perdón. 17. 17. ¿Ah? Y se dan cuenta que yo todo lo voy vinculando en Excel. ¿Por qué lo hago? Porque si de repente algo no cuadra, que suele, muy rara vez pasa, pero uno puede rastrear las cosas donde está el error. Entonces, impuestos de los pagos indirectos a las empresas por 17. ¿Qué más hace el gobierno para recibir dinero? Vende, ¿no? Vende recursos. Actúa como empresa. Entonces, las ventas, ¿por cuánto fueron el valor de las ventas que registró el gobierno? Aquí está. 22. Ventas 22. 22. 22. Exacto. Entonces aquí tenemos las ventas que realiza el gobierno por un valor de 22. Se dan cuenta que ya una vez que uno le agarra la dinámica, esto es sumamente sencillo. De ahí, ¿qué más hace el gobierno para recibir ingresos? ¿Qué más hace el gobierno para recibir ingresos? Tiene también impuestos indirectos, como el IVA, el impuesto a los consumos especiales, eso no lo habíamos puesto en la parte de los impuestos, no hay problema, lo vamos a poner acá. Entonces aquí consideramos los impuestos indirectos que hacen que cobra el gobierno, impuestos indirectos, por el valor de 11. ¿Qué más tenemos, además de los impuestos indirectos? Por aquí teníamos rentas petroleras, ¿se acuerdan? Esto también es un ingreso de dinero para el gobierno. Registramos acá las rentas petroleras. ¿Ya? Y yo creo que esas son todas las partidas. Vamos a sumar. Voy a hacerle una rayita aquí. Y vamos... Bueno, me equivoqué. Acá es la rayita. Ya, entonces aquí sumo. Ya. Todo esto. Y acá sumo todo esto, ¿no? Y ahora voy a poner la formulita de acá para ver qué vamos a tener, ahorro o desahorro aquí. ¿Qué vamos a tener, ahorro o desahorro? Desahorro. Vamos a... Puede salir 96. Ah, es que la fórmula está aquí, acá. Ahí está la fórmula, ¿ya? Tenemos un desahorro por 12 por parte del gobierno. En este caso, ¿cuál ha sido el sector que más ha ahorrado? Tenemos que las empresas han ahorrado 39, los hogares han tenido un desahorro de 3 y los gobiernos han tenido un desahorro de menos 12. Aquí el sector que más ha generado ahorro ha sido el sector de las empresas. Vamos a ver ahora, si se dan cuenta que esto es sumamente sencillo y dinámico. Ahora vamos a ver el registro de las cuentas de capital. Entonces vamos a cambiar. La dinámica se mantiene. Uso, recurso. Aquí lo importante es saber identificar quién es uso y quién es recurso. Entonces ya ahora ya no registramos gobierno, sino que vamos a registrar lo que es capital. Capital. Dentro del capital, ¿qué es lo que tenemos? La formación bruta de capital fijo. ¿Y esta formación bruta de capital fijo de dónde aparece? ¿La tenemos por aquí?
¿Cuál será esa formación bruta de capital fijo? A ver, ¿quién me dice? ¿De dónde aparece? Del PIB. Del PIB. Y en este Solo caso, del PIB. ¿de dónde aparece? La formación bruta de capital fijo. ¿Cómo obtenemos esa formación bruta de capital fijo? ¿Ah? De lo que ha generado la empresa. ¿Ya? ¿Cómo lo obtienes? De ¿De las- dónde lo obtienes? El Ahí está. ahorro, no. Es el ahorro. ¿Quién dijo eso? Escalera. A ver, Escalera, a ver, anótamela, ¿cómo se llama? El presidente, me olvidé tu nombre, mijo. Anótale, por favor, y ponle ahí que le voy a dar una compensación de, de, de de un, un punto. de un punto, le voy a dar para la lección. Ya. Gracias. Ya, profe. Estar atento, porque eso ahí yo les mencionaba que la parte, miren que nosotros hemos dedicado algunas sesiones a la parte teórica, porque aquí la parte teórica es importante para resolver ejercicios. Muchas veces ustedes van a encontrarse con casos en que dice, profe, no me ha dado ese valor. Yo les voy a decir, sí les he dado, buscan bien. ¿Sí? Entonces, aquí la formación bruta es el ahorro de quién? De las empresas. Ya tenemos. Entonces, ¿cuánto va a ser la formación bruta de capital fijo? Aquí lo voy a poner. Formación bruta de capital fijo va a ser un uso, porque lo he utilizado. Acuérdense que el ahorro es igual a la inversión por definición. Entonces, ¿dónde está el ahorro de las empresas? Obviamente, ¿no? Va a ser igual a 39. ¿Ya? ¿Qué otro rubro tenemos que registrar por parte del capital? Las variaciones de existencias. Variación de existencias. Las variaciones de existencias, ¿de dónde las sacamos? De la disminución de los inventarios. ¿Dónde estaba la disminución de los inventarios? ¿Se acuerdan? Aquí. Disminución de los inventarios, esas son las variaciones de existencias. Y ahí ya tenemos registradas las partidas de uso para el capital. Ahora vamos a registrar las partidas de recursos para el capital. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me puede mencionar? Nada. Nada. Déjame pensar. Eso ya lo vimos en la teoría. Acuérdense que nosotros decíamos, ¿qué teníamos que sumar? ¿Qué teníamos que considerar? Las depreciaciones y los ahorros. ¿Cuáles son los tipos de depreciaciones y ahorros que tenemos? El ahorro, pues el de las empresas, el de los hogares y el del gobierno. ¿Ya? En este caso, ¿y cuántas depreciaciones tenemos? En este caso solamente tenemos una depreciación general. Entonces vamos a poner depreciaciones con la letra RD. Ya sabemos que ese es el rubro de las depreciaciones. Y nos dio el valor de las depreciaciones. ¿De cuánto era? Vamos a ver. Acá arriba. ¿Dónde están? Aquí está, consumo de capital fijo, las depreciaciones por el valor de 11. Y tenemos que sumar el ahorro. Voy a poner ahorro. ¿De quién? De las empresas. ¿Cuánto fue el ahorro de las empresas? 39. 39, ¿no? Que eso también lo sacamos de la inversión bruta, que es igual a la inversión bruta. ¿De qué otro ahorro tenemos? ¿Quién más ahorra en economía? En los hogares. Ahorro de los hogares. Lo voy a poner de las personas que representan los hogares. Entonces, ¿cuánto fue el ahorro de las personas? ¿Cuánto fue aquí? El ahorro de los hogares. Fue negativo. ¿Qué otro ahorro tenemos? El del gobierno. Del gobierno. ¿Por cuánto es el ahorro del gobierno? ¿Cuánto es el Menos ahorro? 2.